Vamos a partir entonces nuestro culto, que corresponde al cuarto tiempo después de Pentecostés o tercero después de Santísima Trinidad. Por medio de la palabra, el Señor nos lleva al arrepentimiento y a la vida. Voy a tener que acortar un poquito las diapositivas porque está excedido. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro culto y el tema de esta semana nos dice que la vida de un cristiano es una vida penitente. El verdadero arrepentimiento empieza con reconocimiento del pecado y tristeza por lo que se ha hecho y también con la confianza firme que Dios lo perdona. En las lecturas para esta mañana veremos ejemplos de pecadores, los cuales al ser enfrentados con sus pecados se arrepienten y confían en el perdón de su Dios misericordioso. En realidad son las lecturas para esta noche, pero está pensado en el día domingo, por cierto. Ok, y seguimos transitando en este tiempo de Pentecostés y de Trinidad después de haber pasado desde Navidad hasta la Pascua. Y las lecturas para esta semana, primeramente vamos a orar con el Salmo 32, luego vamos a ver hoy día particularmente esta primera lectura de Segunda de Samuel 11:26 al 12:10 y versículos del 13 al 15. Así se lee esto para que no tengan duda. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 26 al capítulo 12, versículo 10 y del versículo 13 al 15. ¿Sí? Quedó claro, ¿verdad? Sí. Ok. Luego tenemos la epístola a los Gálatas, capítulo 2, y el Evangelio de Lucas, capítulo 7, que de los versículos 36 al 50 nos muestran la maravillosa historia de gracia y misericordia de la mujer pecadora que le lava los pies a nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas y con un perfume que había llevado para la ocasión. ¿Ok? Este va a ser el tema especial de nuestro sermón, pero que también va a tener relación con Segunda de Samuel y Gálatas, porque el contexto general, como ya lo escucharon de todas estas lecturas, es que nos hablan de pecadores que son llevados al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra nuestro pecado y nos permite el arrepentimiento? En la palabra de Dios, por cierto. ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué es lo que nos muestra el pecado? Y nos lleva al arrepentimiento a través de la palabra de Dios. El pecado nos muestra una condenación eterna A la La muerte, ¿no? pregunta, hermana a la Nelly, muerte. la pregunta, hermana Nelly, es, en la palabra de Dios, ¿quién nos muestra nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento? ¿A quién? ¿Qué? Este, el, la ley. La ley, por supuesto, eso es. En la palabra de Dios claramente Y es el la ley evangelio no. la que nos Ujú. muestra el pecado y nos lleva al arrepentimiento Lo lleva al para luego arrepentimiento. a través de el evangelio entonces sanar de el dolor
y de la angustia a la cual nos lleva la ley. Perfecto, muy bien. Sigamos adelante. El tema del sermón para esta semana nos Dios dice mío. que nuestra fe en Jesús nos salva, Él nos perdona en amor. Como ya les dije, está basada en el texto del Evangelio y también en el texto de Segunda de Samuel y de Gálatas. Sin ley es el comentario que hacemos aquí. No nos confrontamos con nuestro pecado y ponemos como ejemplo de esto a Simón el fariseo, que mostró, ¿no es cierto?, la soberbia típica de los fariseos, considerándose mejor que la mujer pecadora que le limpiaba entonces con sus lágrimas los pies a nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, el Evangelio, cuando estamos atribulados, nos da vida como a la mujer pecadora. Muy bien, era una pregunta muy básica esa respecto de todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Muy simple. ¿Quién nos confronta con la ley y nos lleva al arrepentimiento? La ley. ¿Quién nos da salvación y vida eterna? El Evangelio. Muy bien, sigamos adelante. En el sermón vamos a encontrar sola escritura, la función de la ley, la justificación por la fe sola, la gracia de Dios, el arrepentimiento y la autoridad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Ok, vamos a partir entonces con este devocional de apertura, que es nuestro himno Bienvenidos. En el nombre de Dios el Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, Todopoderoso Dios. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Gracias a Dios por el mensaje que salva por toda eternidad. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con cantos y oraciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. La fe nace en el santo bautismo por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios,
gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, Al diablo venció. bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. El versículo del día nos dice, aleluya, aleluya. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos, aleluya. Invoquemos juntos al Dios Trino. En el Pastor. nombre del Padre que está en los cielos y del Hijo que descendió del cielo para salvarnos y del Espíritu Santo, Dios que mora en nosotros, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pedro, Quedó pegado el video de la canción. ¿sí? Ok, ya. Entonces vamos a tener que dejar de compartir y compartir de nuevo. Un instante, por favor. Bueno, qué raro. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, invocación, exhortación. Perfecto. ¿Quieres comenzar tú como siempre con la exhortación, Pedro? ¿Ya? Vas a ver ahora que tengo las partes negras ahí, están claritas para que tú las puedas decir, ¿ok? Para que te des cuenta. Perfecto. Hermanos, estamos en la presencia del único, verdadero y justo Dios. Nos acercamos a Él con corazones rectos y humildes, confesando nuestros pecados y confiando en su amor. Confesemos de manera antifonal. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Que hizo los Que hizo cielos Hizo los y la cielos tierra. cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Y tú Y tú perdonaste la perdonaste maldad Perdonaste la de maldad mi de mi pecado. pecado. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das, nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Padre, Padre, perdónanos perdónanos y y renuévanos. renuévanos. Pedro, arriba dice, líder, confesemos de manera antifonal. Antifonal. Entonces, esperamos que tú digas eso y así nosotros después seguimos todos juntos, ¿entiendes? Perfecto. Hagámoslo de nuevo, por favor. Confesemos de manera antifonal. Padre, perdónanos perdónanos y Perdónanos y renuévanos. renuévanos. Nuestra ceguera ante las necesidades de los demás es hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón
ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, Padre, perdónanos y Perdónanos renuévanos. y y renuévanos. renuévanos. Confesemos a Dios nuestros pecados, hermanos. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, pidiéndole, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda el perdón, declarándonos culpables de transgredir todos sus mandamientos. Confesemos juntos nuestros pecados a Dios. Padre, Padre, perdona perdona nuestros nuestros Perdona nuestros pecados, pecados. sana sana nuestra nuestra ceguera, ceguera, nuestra nuestra sordera, sordera, nuestra nuestra insensibilidad insensibilidad y y y nuestra nuestra frialdad. frialdad de corazón. y Y permítenos permítenos darte darte gracias gracias siempre siempre y por todo. por todo. Y por todo. Padre, Padre, y tu Espíritu Espíritu renovador, Renovador, descanse descanse sobre sobre nosotros nosotros y nos colme de tu colme de tu amor amor y y esperanza. esperanza. Amén. Amén. Cantemos juntos el himno Confesión de Pecado. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto no hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Pedro, ¿Se volvió a quedar pegado? ¿sí está pegado o no, Anel? Ya. Sí. No. ¿Ahora sí? Ahora sí, pero ahora sí. Hermanos, recibamos la absolución. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque no hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados por la perfecta vida
y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Amén, hermanos y hermanas. Proclamemos juntos. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se No alegren se de alegren de mí mí mis mis enemigos. enemigos. Ciertamente de ninguno de cuantos esperan en ti Será será confundido. confundido. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tu Enséñame tus senda. sendas. Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él Él con cánticos de júbilo. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Servid Señor con alegría. alegría. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos Él nos hizo hizo y no nosotros y a no nosotros a mismos. nosotros mismos. Pueblo suyo somos, Y ovejas de ovejas de su su prado. prado. Dadle gracias, Bendecid su bendecid su nombre. nombre, porque el Señor es bueno, Para siempre para su siempre su misericordia. misericordia, y su fidelidad Por por todas todas las las generaciones. generaciones. Servid al Señor con alegría. Venid ante Venid Él ante Él con cánticos de júbilo. júbilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y a sus A sus atrios atrios con alabanza. El Señor sea con ustedes. Y con tu Con su espíritu. espíritu. Oremos juntos, hermanos. Todopoderoso y eterno Dios, Y eterno Dios, concédenos concédenos un un aumento de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has mandado y y obtengamos el cumplimiento de de todas tus promesas. por Jesucristo, tu Hijo, tu Hijo, nuestro nuestro Señor, Señor, que vive que y vive y reina reina contigo, y con y el con el Espíritu Espíritu Santo, Santo, siempre siempre un solo Dios, por por los los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Reflexionemos acerca de la oración. Siempre pidamos lo que es bueno. Dios promete que si lo buscamos, Él añadirá todo lo demás. Por tanto, nuestra mayor necesidad es fe para confiar como niños, guiados por nuestro Padre que está en los cielos, a través del camino que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Amén.
Oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. ¿Se ve el salmo o se quedó pegado de nuevo? Se quedó pegado. Ah, no, acá está. Salmo 32, la dicha del perdón. Es un salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto cubierto su su pecado. pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en y cuyo en cuyo espíritu no hay engaño. no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi en mi gemir gemir todo el todo el día. día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi mi verdor verdor en en sequedades sequedades de de verano. verano. Mi pecado te declaré y Y no no encubrí encubrí mi mi iniquidad. iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, Y tú y tú perdonaste la perdonaste la maldad maldad de mi de mi pecado. pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la Ciertamente en la inundación inundación de de muchas aguas no no llegarán llegarán estas estas a a él. él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con Con cánticos cantos de de liberación liberación me me rodearás. rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti Sobre ti fijaré mis fijaré mis ojos, ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si porque no, si no, no se no se acercan a ti. acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, Mas al mas que al que espera en espera en Jehová Jehová le le rodea la rodea la misericordia. misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, Y y cantad cantad con con júbilo júbilo todos todos vosotros, vosotros, los los rectos rectos de de corazón. corazón. Amén. Amén. Estamos entonces en este tiempo de Pentecostés, el cuarto domingo después de Pentecostés, tercer domingo después de Santísima Trinidad, donde por medio de la palabra el Señor nos lleva al arrepentimiento y a la vida. Entonces, Antes de escuchar la palabra de nuestro Señor, cantemos el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Se quedó pegado, parece.
Ah, no, acá está bien. Academia de Cristo. ¿No pasó? No, ¿No sí dice la pasó. palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios dice. Ok. Entonces, Quedó pegado la palabra de Dios. ya, Sí, pues. quedó pegado. Entonces, Pero si tú tienes que anunciarla, pues Pedro, amigo. A ver, amigo. La palabra de nuestro Señor nos va a leer nuestro pastor en el día de hoy. La primera lectura, segunda de Samuel, del capítulo 11 al 26 al 12. Capítulo 10, no, versículo 10, versículo 13 al 15. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 26 al 12. No, Versículo 10, Pedro. Segunda de Samuel. Los capítulos están antes de los dos puntos, ¿no es cierto? sí. Entonces hay dos capítulos. Capítulo Ah, 11, ya capítulo entendí, ya. 12. Sí, me Ok, confundí en la léelo de nuevo rayita esa. entonces. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 26. Capítulo 12 Al, al capítulo 12, versículo 10 y además, y además 13 al 15. versículos que van del 13 al 15. Entonces repito, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26, al capítulo 12, versículos 10, Al capítulo y 12, ¿no? además versículos que van del 13 al Al 15. 15. Así se lee eso. Lo leí delante precisamente para recordártelo. Sí, ¿Ok? Los dos puntos indican capítulos. Entonces lo sí, que hay antes de los dos puntos, capítulos. ¿Ok? Y entonces la rayita dice del al. Y después versículos del al. ¿Ok? ok. Vamos, señor. No, bueno, al ser enfrentado con sus pecados de adulterio y asesinato, David se arrepiente y recibe las palabras consoladoras. Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Así dice la palabra de nuestro Señor. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová,
Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Así dice la palabra de nuestro Señor. Gracias, Pedro, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña devoción de esta gran lectura, ¿verdad? Hemos escuchado y sabemos bien lo que le pasó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. En la Biblia, creo, no hay otra catástrofe espiritual que se compare a esa más que esta de David. Es cierto que lo que hemos visto en películas, en el cine, está esto idealizado y por supuesto manejado de una manera muy sutil para hacerlo ver como un simple pecadillo, ¿ok? Pero de verdad, esta es la catástrofe espiritual que solamente tiene paralelismo con la caída de Adán y Eva en el paraíso. Es terrible lo que estamos escuchando en el relato en este libro histórico de Segunda de Samuel. Partamos primero por saber quién fue David, ¿no es cierto? ¿Qué tienen ustedes que decir de David? A ver, no quiero ser yo el que hable de él. Cosas concretas, cortitas. Pedro, a ver, ¿a qué te recuerda a ti David? David era un pastor que fue ungido por un profeta, Natán, ¿sí? Natán, para que fuera el próximo rey de Israel porque Saúl había pecado, digamos, ¿no? Había desobedecido a Dios. Perfecto. Entonces, Dios lo escogió viéndolo como algo muy pequeño, como un pastorcillo, el más pequeño de los hijos de Isaí, ¿verdad? Isaí era el padre de David. El más pequeño de sus hijos, Dios lo eligió para llevarlo como rey. Perfecto. Hermana Nelly, ¿algo más que agregar a David? Hermana Nelly, ¿está con nosotros? No, me parece que no está en este minuto. Emanuel, ¿algo más que agregar respecto de David? Bueno, profeta, rey, y compuso los salmos, eh, eh, y las profecías de la casa de David que vendría el Mesías. Ok, perfecto. Y muy importante, ¿verdad? Fue un rey guerrero. Fue un hombre que Ah, tuvo, sí, que peleó. consiguió muchas posesiones territoriales, conquistó varios reinos como Sobá,
Aram, que estaba en Siria, ¿verdad? Edom, Moab y las tierras de los filisteos. Estableció la capital de Jerusalén en Israel y construyó un palacio tremendo que lo llenó de oro y de piedras preciosas. Además, tuvo 8 mujeres: Mical, Ahinoam, Abigail, Maacá, Agit, Abital, Egla y finalmente Betsabé. Tuvo una cantidad de hijos grandes también. O sea, fue un hombre que, así como Adán en el paraíso, no le faltó absolutamente nada. Tenía absolutamente todo por la gracia de Dios. Todo lo que un hombre podía tener: fama, fortuna, riqueza, poder. Y en este tiempo, en el tiempo de David, fue la gloria para este reino, ¿verdad? Que era entonces este reino de los judíos. Fue el momento glorioso de este reino. ¿Y qué pasó con este rey David? Que lo tenía todo. Hizo algo que no fue agradable ante los ojos de Jehová. ¿Cómo iba a ser agradable si él era un hombre rico que lo tenía todo? Y había otro hombre que tenía apenas una corderita, que la había criado y que la tenía en su casa como una mascota, como una hija, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y este hombre no quiso tomar nada de lo que él tenía, o no le bastó con 7 esposas que tenía, y tomó a esta mujer, Betsabé, y tuvo relaciones con ella y la dejó embarazada. Pero el esposo de esta mujer estaba en el campo de batalla, porque además era un soldado leal de este rey David. Y este rey David no lo hace menos que venir para que obviamente se entrevistara con él, pensando en que este hombre iba a pasar la noche con su esposa e iba a quedar encubierto en realidad este hijo que iba a nacer, como si fuera hijo de este hombre llamado Urías, ¿verdad? Y no del rey David. Sin embargo, este Urías, que era uno de los generales de David, pensando en todos sus hombres que estaban en el campo de batalla, quiso ser fiel a ellos, y en vez de dormir con su esposa, hizo un campamento y durmió y pasó la noche en ese campamento, lejos de su hogar y frente al palacio de David. Viendo entonces el rey que no se había consumado nada de lo que él había pensado para encubrir este adulterio, le da orden a sus generales que pongan a Urías al frente entonces en la batalla, para que obviamente el enemigo lo mate. En vez de dejarlo atrás custodiado como habitualmente lo hacían todos los generales, lo pone al frente en el campo de batalla y obviamente Urías es muerto. Y entonces, este es el ejemplo de la corderita. No le bastó con nada de lo que tenía, sino que tomó la corderita de este hombre que era lo único que tenía realmente, porque era simplemente un soldado, además un general fiel a su rey David. Y viene Natán, ¿no es cierto? Y le dice: mira, David, Dios te dio todo, todo, absolutamente todo, igual como se lo dio a Adán y a Eva. Pero a Adán y a Eva Dios le dio una sola orden: no vas a comer de este árbol. ¿Y qué es lo que hizo Eva y después Adán? Desobedecieron. ¿Qué es lo que hizo ahora
David no le bastó con lo que él tenía, sino que por codicia pecó en adulterio. Tenía 7 mujeres, como ya la hemos nombrado: Mical, Ainoam, Abigail, Maacá, Agit, Abital, Egla. De hecho, Mical era la hija del rey Saúl, con la que se casó precisamente para entonces continuar de alguna mejor manera también esta estirpe de ser rey, ¿verdad? Y no le bastó con esas 7 mujeres, sino que además hizo matar a Urías. Primero cometió adulterio con Betsabé, después cometió un asesinato haciendo matar a Urías, y finalmente llamó, después del luto que hizo esta mujer, ¿verdad? La llamó para que viniese a su casa, y entonces se hizo su mujer. Y lamentablemente sabemos bien que Dios perdona el pecado, y así lo hizo Dios a través de lo que le dijo Natán a David: tu pecado ha sido remitido, no morirás, pero todo pecado tiene castigo. Vemos en el Salmo, ¿verdad?, como nuestros huesos empiezan a perder fuerza, a ser más pesados. Nuestra piel deja de reverdecer y se va poniendo más vieja y más ajada, y nos vamos apagando. Eso es parte de nuestro pecado. Esa es la manera que nosotros pagamos entonces como pecadores. En este caso, a David le dijo Natán que su hijo iba a morir. Ese fue entonces el justo juicio de Jehová. El hijo que estaba naciendo del pecado iba a morir. Posteriormente, bien sabemos que le dio un hijo que fue el sucesor de David, precisamente también con Betsabé, no los otros hijos de las 7 esposas que tuvo David, que tuvo varios hijos también con ella, sino que el sucesor, el rey, fue el segundo hijo entonces que tuvo de Betsabé. ¿Cómo se llamaba ese hijo? ¿Se acuerdan ustedes? Salomón. El rey Salomón, justamente. Salomón. Muy bien. Entonces, vemos cómo fue este pecado de David. No fue un pecadito simple, un pecadito suave, ¿ok? Fue el tremendo pecado. Pero es el único hombre del cual Dios dice que tiene un corazón conforme a Jehová. El único hombre en la Biblia que tiene esta característica. Quizá, sin lugar a dudas, es porque David no dijo absolutamente nada, ¿ok? Sino que, tal como dice aquí, no se justificó o no se autojustificó como acostumbramos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Nosotros, todos, somos especialistas en autojustificarnos. No, es que yo no soy tan malo como el otro, no, es que en realidad no es que he cometido un delito, sino que simplemente fue una equivocación, fue algo suave, fue algo leve. No, Dios no se va a preocupar de ese pecadito, si decir una mentirita no tiene importancia, ¿ok? Así somos nosotros los asquerosos pecadores, que siempre nos estamos autojustificando. En cambio, este hombre, conforme al corazón de Dios, ¿qué es lo que dijo? Pequé contra Jehová. Y nada más que eso. Reconoció inmediatamente su pecado, pero claramente tampoco es que antes no se había dado cuenta que lo iba a cometer. Claramente se dejó llevar por lo que sus ojos veían. Ustedes saben que las casas y los palacios en esta época en Israel no es un lugar
donde llueve demasiado porque es desierto, entonces las casas arriba y todo es plano. Entonces en la parte de arriba habitualmente tienen lugares de solaz, como para mesas y todo, como para estar en un ambiente como una especie de un living comedor nuestro, por así decirlo. Entonces David veía desde la parte alta del palacio, alcanzaba a ver obviamente a Betsabé, que seguramente tomaba solcito, probablemente no con mucha ropa, y entonces David obviamente la codiciaba a esta mujer, ¿verdad? Ese fue el entorno, eso es lo que el demonio, por supuesto, le puso delante a David, que lo tenía todo, que no solamente, como dice aquí, Dios le puso todo, sino que además le hubiera añadido mucho más. Él podía tener todas las mujeres que quisiera, en realidad, pero se le ocurrió adulterar con una mujer casada. Y más encima, el hombre, conforme al corazón de Dios, mandó matar a su marido. No lo mató él directamente, pero sabía que estando en la primera línea, por supuesto lo iban a matar rápidamente. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. No significa que no tiene pecado, es un pecador exactamente igual que todos nosotros y que todos los seres humanos de todos los tiempos. La única diferencia que tenía David es que reconoció inmediatamente su pecado. De hecho, el periodo en que su hijo estuvo enfermo antes de morir, porque aquí dice Natán, ¿verdad? Que Jehová va a herir al niño y lo va a enfermar gravemente. Y el tiempo en que el niño estuvo enfermo, David oró, David se llenó de silicio, que era una especie de arena blanca que se tiraban encima para mostrar que tenían pena, que tenían arrepentimiento. No comió, lloró amargamente en todo este periodo de tiempo, hasta que su hijo murió. Y entonces él se levantó, se sacudió, se bañó, se afeitó y siguió su vida normalmente, dándole gracias a Dios por todo lo que él tenía. Porque como bien David dijo, ¿qué más podía hacer? Si Dios es el Todopoderoso, Dios es el Eterno, nosotros lo único que podemos hacer es darnos cuenta cuando la mano poderosa de Dios está sobre nosotros por lo malo que hemos hecho, porque no nos hemos arrepentido verdaderamente y de corazón, porque no hemos dicho simplemente, soy un abominable pecador, soy una basura inmunda. No, me justifico diciendo, no, es que yo no soy tan malo, Señor. No, es que yo no he hecho tal pecado, no quise hacer esto, no quise hacer lo otro. Mentira. Lo único que debemos hacer, tal como lo hacemos cuando tomamos la Santa Cena o en cada uno de nuestros cultos, o en este tiempo que tenemos para arrepentirnos, cuando hacemos la invocación, confesión y luego viene la absolución, es declararnos culpables de todos los pecados. No, ni siquiera se nos ocurra decir, no, Señor, yo he cumplido esta parte de la ley, porque cuando digo que he cumplido algo ya estoy siendo soberbio, porque de verdad no es así. No debo ser un mentiroso, porque soy un adúltero, soy un asesino, soy un fornicario. He cometido todos los pecados constantemente y cada uno de los días de mi vida. Eso es lo que soy yo y eso es lo que son cada uno de ustedes, hermanos. Por eso ante Dios, que sabe no solamente lo que nosotros hacemos, sino que conoce nuestros pensamientos y aún nuestros deseos de corazón, es que no podemos sino menos que simplemente arrepentirnos y confiar en que Él simplemente nos dirá, porque crees en Cristo,
como tu salvadora vida eterna es que tomé tus pecados y los puse en la cruz en Él. Y Él pagó todos tus pecados y tus pecados te son remitidos. Es decir, por la fe que tienes en Cristo, tú eres santo y justo ante mi vista, eres oloroso ante mí, y tal como le dijo a la mujer pecadora, ve y no peques más. Es lo único que podemos entonces decir ante un Dios tan grande que conoce todo de nosotros, nos conoce absolutamente, sabe nuestros deseos más íntimos, conoce todos nuestros pensamientos y a través de Cristo, que es un sumo sacerdote que en carne y sangre vivió igual que nosotros, sabe que no podemos dejar de equivocarnos, no podemos dejar de pecar en carne y sangre, sino que es capaz de ser misericordioso y perdonarnos cada vez que nos arrepentimos de cualquier pecado, sea grave, sea pequeño, sea mínimo. Por tanto, tenemos que confiar que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a dar a conocer aún los pecados que nosotros, en nuestra calidad de pecadores, no nos damos ni siquiera cuenta que cometemos. Porque el burro no se da cuenta que es burro, ¿verdad? Porque esa es su condición. El escorpión también tiene una condición que, como sabemos con la historia del sapo, cuando lo llevó, ¿verdad? Igualmente le enterró el aguijón porque era la condición del escorpión. En nosotros, en nuestra condición, está el pecado. Pero por fe en Cristo tenemos salvación y tenemos vida eterna. No nos olvidemos nunca de la importancia de la ley. Agradezcamos a Dios por esta ley tan maravillosa que nos da en su palabra, que nos permite reconocernos como pecadores y llegar al arrepentimiento. Si no fuera por esta ley, no tendríamos salvación, no podríamos gozar de vida eterna, porque gracias a la ley que nos mueve, que nos duele, que nos permite arrepentirnos, es que viene ese bálsamo del Evangelio en la palabra de Dios en Jesús como nuestro Salvador, que nos llega al corazón, que nos da tranquilidad, que nos da vida eterna, que nos permite arrepentirnos de cualquier pecado, por grande o pequeño que sea, que nos permite descansar en Cristo, porque Él dice que Él quiere que nosotros descansemos en Él y que llevemos su yugo, porque es mucho más fácil, y llevar su carga nos permite ganar tesoros en el cielo, predicando a otros su palabra, enseñando esta verdad de ley y evangelio que encontramos en la palabra de Dios para salvación y para vida eterna. Los invito entonces, hermanos, a que siempre sean capaces de reconocerse como los más sucios, abominables y asquerosos pecadores que somos todos nosotros, pero santos y justos, solo por fe en Cristo, para salvación y vida eterna. En Cristo somos olorosos, de olor fragante, tenemos santidad y justicia, y en Él tenemos vida eterna. Demos gracias al ejemplo de David, porque vemos que un tremendo hombre como David, un rey que lo tenía todo, dijo simplemente: he pecado, y se arrepintió de ello. Escribió muchos salmos de arrepentimiento. Escribió
mucho respecto del pecado que él había cometido y de la necesidad que tenía en el arrepentirse para poder tener el amor de Dios, que para nosotros es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Demos gracias a Dios por todas estas historias que nos hacen ver que seres humanos mucho más grandes que nosotros son capaces de doblar su rodilla ante Cristo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros de corazón y para vida eterna? Amén, Amén. hermanos y hermanas. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda a este respecto? Pastor, Dígame. usted podría leer el Salmo 51. El Salmo 51, espérame un poquitito. No es el que teníamos hoy día, no, el Salmo 32. Por favor. Sí, inmediatamente, Emanuel. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pastor, Dime, disculpe que interrumpa. ¿Sale algún título aparte de ese? dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ciertamente. Ok, leo entonces. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Estos becerros que van a ofrecer en el altar no son sacrificios, sino que tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, son los tesoros en el cielo. Lo que hacemos cuando estamos en el estado que viene después de llegar a la justificación. ¿Cómo se llama ese estado?
Santificación. Ok. Entonces eso es estos holocaustos y ofrendas. Un hermoso salmo, gracias Emanuel, que deja en claro, ¿no es cierto?, lo que David nos está dando como ejemplo respecto de qué es lo que se hace después de conseguir el arrepentimiento por todos nuestros pecados. ¿Quieres agregar Sí, algo, Manuel? eh, bueno, este salmo se sitúa justo al momento que se revela su pecado por parte del profeta y que se ve totalmente destruido al revelarse en su maldad, Claro, en su pecado, totalmente destruido, desmoronado moralmente. Y aparentemente, al parecer, esto dañó tanto su autoestima y sus emociones que reveló algo de su infancia. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aparentemente era algo que tenía guardado en su infancia por la diferencia que hacía su padre. Al parecer, por eso recibía ese tipo de discriminación cuando fue el profeta Samuel a ungir un profeta y, sí tengo uno que pastorea. O sea, al parecer los teólogos ahí especulan que al parecer no era un hijo deseado. Entonces se especula con este salmo que como que se abrió una herida ahí al, al, al David al cometer este pecado con Betsabé, al parecer como que abrió una herida del pasado. Se es una especula. bonita especulación, ¿ah? Pero en el fondo lo que yo veo algo mucho más simple en realidad, que es la condición humana Sí, de todos la, nosotros. la, de- la depravación Sí, total. porque ¿qué nace de un hombre pecador y de una mujer pecadora? Un hijo pecador. ¿Ok? Pecador. Y por tanto todos somos concebidos en pecado. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, Sí. sí, estoy de acuerdo contigo. Podríamos especular incluso que la madre de David le puso los cuernos al papá y el hijo no era de él también. Podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? No Por quería, no eso, quería, no quería ser tan explícito. claro, por eso lo mandaban a custodiar a las ovejas y fuera de la casa a morirse de frío, mientras que los demás hijos estaban ahí esperando ser ungidos por el profeta. Dice que la palabra de Dios, que el primer hijo era hermoso, era un tremendo hombre, en cambio David era un niño pequeño, digámoslo así. Y bueno, en general en el tiempo antiguo, ¿qué pasaba con los niños pequeños? No los tomaban en cuenta. De hecho, en los tiempos de nuestros abuelos, ¿verdad? Había una mesa aquí en Chile, incluso que se llamaba la mesa del pellejo, donde los cabros chicos iban a comer y todo, no, ni siquiera se sentaban a la mesa con los grandes. Un niño pequeño no podía dar una opinión, no podía Hablar, interrumpir a un adulto, ¿verdad? hab- hablar en la mesa, nada. Claro, lógicamente. Entonces, ahí tenemos un poco la muestra de lo que pasaba también en los tiempos de David, claramente. Entonces, por eso te digo, yo podríamos hilar fino, pero de verdad yo veo esto más que nada como mostrándonos la condición humana, ¿ok? Esto es lo que somos todos nosotros. Fuimos en pecado Sí. concebidos y por tanto somos pecadores ante la soberbia de otros tantos, ¿verdad? Que se creen mejor que los demás. No, yo no soy pecador, yo me creo mejor que todos estos, ¿verdad? Lo que pasa con muchos católicos que van a misa y se confiesan y se creen mejores que todos los demás y son los primeros que le pegan a su esposa, maltratan a sus hijos, etcétera, etcétera. Eso es muy típico, Sí. incluso de muchos evangélicos también, que no beben, no fuman, y de repente cuando los encontráis curados por ahí, no, es que El Son, demonio. el demonio, exactamente. Bueno, entonces
Esto nos muestra nuestra condición, nos muestra la necesidad de entender que somos pecadores en todo y siempre y que nos debemos arrepentir absolutamente de todo. Eso es lo que simplemente Dios quiere de nosotros. Y por esta actitud que tiene David, es que realmente es que Dios dice que es un hombre conforme a su corazón, ¿ok? Porque no tiene absolutamente ninguna soberbia, sino que simplemente reconoce su pecado, porque antes de eso, y en esto también insisto yo siempre, como pecadores tenemos que darnos cuenta que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando, porque somos pecadores, simplemente por eso. Después, nuestra conciencia que está ahí, el Espíritu Santo que la está iluminando, ¿verdad? Nos dice en realidad, chuta, yo no debería haber respondido de esta manera tan dura. Eh, chuta, me olvidé de pedir disculpas, me olvidé de pedir perdón, me olvidé de pagar quizá una cuenta que tenía. Chuta, no debo ser así, ¿ok? Mil cosas pequeñas a veces, y a veces no tan pequeñas, mucho más grandes, pero que vamos encubriendo porque somos pecadores, no por otra razón, ¿ok? No nos damos cuenta, y no es que no nos queramos dar cuenta, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, por eso, arrepintámonos simplemente por todo, en todo y de todo. Amén. Amén. Gracias, Emanuel, por tu aporte. Siempre es interesante. Hermana Nelly, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, no me escuchaban, pero ahora me escuchan. La estamos escuchando bajísimo, pero la escuchamos. Delante le pregunté algo, pero no le escuchamos para nada, así que seguí adelante, Pero ¿no? yo respondí, pero no se escucha, porque es que también tengo la garganta. No me escuchan ahorita. Ahí tiene la que, perdón, algo dijo, tiene la. Sí, Garganta. La garganta. Ah, ya, tiene dolor de garganta. Sí, Ok, sí, ok. con mucha picazón en la garganta y Una aspirina, una limonada con miel y listo. paracetamol. O algo así, claro, o paracetamol, por supuesto. Pedro, ¿algún comentario? No, fue muy provechosa esta clase. Muy buena. Y el culto también, Por obviamente. supuesto. Las dos Y la cosas. palabra de Dios la que nos enseña sobre todas las cosas, ¿no? Sí, no, estuvo muy bien. Muy buena. Me gustó. Mucho gusto. Qué bueno, pues. Maravilloso. De Bien, repente me sentí, Identificado con las con David. palabras suyas me sentí, pero un plenamente identificado gusano, eso, no un gusano, una sanguijuela, una, no un sé qué. oprobio. Dije yo, por favor, de repente sentí quiero estar junto a nuestro Señor luego, pero me Solo frené. Dios determina eso, Pedro. Solo Sí, por Dios eso, sabe. por favor, ¿cuándo voy a estar bien? Así como Pablo cuando una vez dijo, me parece. Sí, claro, claro, por supuesto. Si Pablo decía que obviamente sentía una dualidad, porque por una parte estaba su ministerio y la necesidad que tenía de predicar a Cristo para que otros lo llegaran a conocer, pero también el deseo que tenía de conocer en carne propia lo que él estaba predicando. Obviamente, si creemos en esta vida eterna, en lo bien que vamos a estar, ¿no es cierto?, en la presencia y en la gloria de Dios, eso es lo que queremos realmente, pero también lo predicamos para que otros lo conozcan y esa es nuestra labor acá en esta tierra, justamente. Claro, claro, claro. Estamos en esa dualidad, ¿ok? Dualidad. La misma Eso, dualidad que tenemos de ser justos y pecadores. claro. Simil justiam peccator, Latín. ¿cierto? Simultáneamente justos y pecadores. Esa es la verdad de nuestra condición humana.
Claro, claro. Muy bien, hermanos. Despidámonos entonces para tener descanso para estos huesos que ya están abatidos y muertos de frío, para tener el calorcito de un cobertor y de una esposa que nos está esperando ahí para que estemos tranquilitos. ¿Ok? Hermana Ok. Nelly, ¿quiere usted despedirse? Gracias por esta clase. Gracias por esto maravilloso. Edificación, mucha edificación. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias, Pedro. Gracias, Manuel. Gracias, de verdad que sí. Que Dios los bendiga. Descansen. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Así es, Abrazo. pues, Dios lo permita, hermana Nelly. Otra Muy cosa, buenas y hermano. bendecidas noches para usted y descanse también. Pastor, me preocupa que no, ni Aurea ni Juana, ya no sé de ella. Sí, la hermana Aurea me decía que estuvo de viaje, por eso no pudo estar en el culto el domingo, probablemente ahora debe estar con muchas cosas. Dios permita que ya la próxima semana vuelva a estar con nosotros de manera regular. La hermana Juana puso en el grupo también disculpas por no poder estar. Bueno, yo le dije también, le mandé un mensaje que estábamos preocupados por ella y que obviamente la echábamos de menos. Y Dios permita entonces que esté en el culto con nosotros este domingo. ¿Ok? Dios permita lo bueno. El demonio siempre está metiendo la cola en todas las cosas, pero Dios permite lo bueno, porque Dios es bueno y por siempre su misericordia. Confiemos en eso. Emanuel, ¿quieres despedirte también, por favor? Sí, no, bien productiva, bien edificante la clase. Eh, Uno quisiera prolongarse, pero el tiempo es limitado. Eh, y no, bien conmovedora se podría decir, que es el mensaje de hoy que nos invita siempre a arrepentirnos, que Dios está dispuesto también, Dios a ninguno echa afuera, dice su palabra, entonces nos invita a que si nos equivocamos, debemos de pedir perdón y confiar, valga la abundancia, confiadamente en su gracia, en su perdón, en los méritos de Cristo. Así que resulta en un consuelo y en una garantía para la vida del creyente. Así es. Así que, así que en estos ejemplos podemos ver que eran hombres mortales, comunes y corrientes, que se equivocaron un montón de veces. Yo creo que en la época, eh, bueno, un hombre con 8 esposas, yo creo que los únicos que gozan actualmente de ese privilegio son los mormones, aunque, aunque, aunque es un mito, dicen que los mormones practican la poligamia. Se- ellos lo niegan, sí, pero que supuestamente en Estados Unidos y en otros países ellos practican la poligamia. Los mormones, no tengo idea. Pero bueno, ahí En lo tenemos único que no estoy de ejemplos. acuerdo contigo, Emanuel, que eso es un gozo. Imagínate, eh, ¿cómo podríamos Es una, estar tor- con ocho es una mujeres? tortura, es una ¿Ah? tortura. Con una es suficiente. Con Lo una es traicionó, suficiente, así es. lo traicionó el pensamiento. ¿Verdad? No, sería una locura. Gatti no está por ahí, oíste, para que te meta un olletazo. No, 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 en todo sería una tortura, sinceramente. No, basta Sí, con una nomás. sería A un la cual, martirio. a la cual no entendemos, amamos solamente. Entrega Eso, eso. encaparrado. Te traicionó. Así que, no, Dios permita que siempre nos mantengamos con una sola esposa nomás, Y nadie se dio cuenta, el pastor se dio cuenta. para nuestro bien y salvación, Ah, Sí me hizo reír. Y ciertamente. y la única mujer que está aquí soy yo. Que, No, pero esto queda imagínate. grabado, hermana Nelly, yo no me arrepiento de lo que digo.
Alvarito, poneme la pata. Es la verdad nomás. Este Oye, pero juego, la hermana la agarró en el aire. Sí, ciertamente. Oiga, pastor, bueno, para otra clase o después, eh, eh, precisamente en uno de estos versículos de 2 Samuel 12, después podríamos eh, hablar sobre la salvación infantil, cómo se desarrolla una perspectiva luterana o protestante sobre la salvación infantil, sobre los niños que mueren en su infancia y si estos son salvos o no. Son De precisamente hecho, antes de nacer, ¿no? Como este bebé que an- fue nonato. eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el versículo 23 dice David, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? No, claro. Yo iré a él, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Este Exacto. versículo se ocupa dentro de la discusión si los infantes son salvos o no, dentro de otros versículos. Pero en otra oportunidad podríamos Sí, conversarlo, perfecto, perfecto. Y es lo es que yo bien dije, interesante. ¿verdad? En el sentido de que David, después que murió, ya se olvidó simplemente. No hay nada más que hacer. No tenemos nada que hacer por los muertos. No, por nada, se olvida Exacto, todo. exacto. Sí, perfecto. Eso, Después lo conversamos y lo discutimos. Gracias, Emanuel. Bendiciones. Pedro, Bueno, muchas gracias por la clase, por el culto, por todo, por la asistencia de nuestra hermana Nelly, nuestro hermano Emanuel. A usted, pastor, también las gracias. Bendiciones para todos y buenas noches. muy buenas noches. Quédate un poquito entonces, Pedro, por favor, para terminar la conversación que estábamos. Gracias, hermanos. Buenas noches. Pueden entonces. buenas noches. Gracias. Bye.